Bueno, seguimos en Se Presume Culpable y otro de los temas que anunciábamos al inicio tiene que ver con algo que va a ocurrir el próximo domingo, el 13 de abril. Todos tenemos que ir a votar convencional constituyente. ¿Qué es esto? Se va a reformar la constitución de nuestra provincia. Existe una ley que expresa la necesidad de esta reforma porque nuestra constitución es bastante, digamos, antigua, del año 62. Por lo tanto, bueno, han ocurrido algunos cambios que necesitamos modificar, pero bueno, hay cuestiones puntuales que me gustaría analizar para que, bueno, la gente que va a ir a votar el 13 de abril, primero, analice un poco, que está medio confuso el tema, pero las propuestas de los candidatos a convencionales para ver a quién va a elegir, porque eso va a influir directamente en nuestras vidas, todo lo que ocurra en esa reforma. A ver, que no nos pase lo que nos pasa en muchas otras elecciones, que hemos elegido mal y que después, bueno, nos damos cuenta de que las propuestas que ese candidato nos había mencionado en un principio o en su campaña terminan siendo diferentes a las políticas que se llevan a cabo después. Pero bueno, vamos a hablar hoy del tema reforma constitucional de la provincia de Santa Fe, la próxima elección de los convencionales el próximo 13 de abril, y para entender un poco el tema, ha venido a nuestros estudios el doctor Gustavo Álvarez, abogado constitucionalista, para, bueno, explicarnos de qué se trata esta reforma y qué va a ocurrir. Primero, dos preguntas. Bienvenido y muchas gracias por venir hoy aquí a Radio Vox. ¿Por qué es necesaria una reforma constitucional en este momento? ¿Y cómo esa reforma va a impactar en la vida de los ciudadanos santafesinos? ¿Qué va a pasar? Bueno, en primer lugar, hay que decir que es necesaria una reforma, como bien vos decías, luego de 63 años, es decir, luego de 62 años, primero se habilitó el debate. El año pasado, el 6 de diciembre del 2024, la legislatura aprobó la necesidad de reforma y habilitó el tratamiento mediante la ley 14.384. Allí hay, digamos, 3 etapas a cumplir. La primera, como te mencionaba, la legislativa ya está cumplida. En segundo lugar, el electorado, es decir, el próximo 13 de abril los santafesinos y las santafesinas irán a las urnas y decidirán sus representantes para ver qué reformas se harán a la Constitución. Una reforma, digamos, que, si podríamos caracterizarla en un primer lugar, es una reforma parcial. Sí. Más allá que toca un cúmulo de temas, es decir, sí, hay 45 muchos artículos. Muchos artículos. Hay 45 artículos sujetos a revisión y 17 temas que se pueden incorporar. Es decir, hay un ámbito donde la convención puede dar tratamiento a determinados temas, siempre dentro de lo que establece esta ley. Nada por fuera de lo que dice en esta ley. Nulo de nulidad absoluta cualquier modificación que se quiera introducir. Sí, porque eso también está muy ahí en discusión, ¿no? Hay candidatos que están diciendo que van a reformar cosas que no están expresadas en esta ley de necesidad de reforma. Queda a criterio de cada uno, pero la ley de declaración de necesidad de reforma bien establece los temas a tratar y es un poco una delimitación de la cancha. Es decir, claro, vamos a tratar en este marco. Por fuera de esto, la soberanía de la convención no está dada, solo en el marco de las atribuciones que se le dan por la ley de declaración de necesidad de reforma. Y justamente, en tercer lugar, digamos, en este proceso de reforma, llegará el turno de la convención reformadora. Es muy importante, volviendo a la pregunta, es muy importante que se lleve adelante una reforma de la Constitución provincial, ya que la última data del año 62, y desde allí, lamentablemente, nuestra provincia no ha seguido el ritmo reformador que ha tenido, por ejemplo, la Nación, claro, u otras provincias de la Argentina, como el año 94. Pero antes del año 94 existieron antecedentes durante el gobierno de Raúl Alfonsín, a través, por ejemplo, de lo que fue la implementación del Consejo para la Consolidación de la Democracia, estaba presidida por el doctor Carlos Nino, donde se tomaron varios agregados, modificaciones, aportes que hizo el doctor Carlos Nino para después llegar, sí, a lo que fue la reforma del 94. Santa Fe, lamentablemente, por una cuestión de composición de las cámaras, por las distintas elecciones partidarias y demás, o conveniencias políticas, no pudo llegar a una reforma. El último intento había sido en el año 2018,
cuando el ex gobernador ya difunto Miguel Lifchit intentó claro, hacer una reforma, pero naufragó en la legislatura provincial. Y ahora sí, ya con mayorías bien consolidadas, a partir del año 2023, el gobernador envió un proyecto, las cámaras lo aprobaron y en diciembre del año pasado pudimos tener una declaración de necesidad de reforma. Se van a incorporar nuevos derechos fundamentalmente, que eso es muy importante para la ciudadanía. Por ahí, a ver, yendo más ya lo que es la segunda pregunta, la sociedad en general hoy no sabe qué se elige, cómo se elige, a quién se elige, no sabe. Y por otra parte también hay descontento social, es decir, no hay digamos, un entusiasmo por parte de la ciudadanía respecto a tenemos que votar esto que nos va a cambiar la vida por los próximos 40, 50 y hasta 60 años. Es decir, es muy importante aclararle a los oyentes que lo que se vote ahora no es como habitualmente se dice, en 2 o en 4 años se puede modificar. Claro. Esta elección es para los próximos 50 años, no se va a poder modificar dentro de los 2 o 4 años subsiguientes. Una constitución no se modifica cada rato. No se modifica, por más que la ley lo prevea, no es tan fácil. Tuvimos que esperar 63 años, por lo cual es muy importante que la ciudadanía vaya a votar, exprese su opinión, porque en definitiva lo que está en juego aquí y lo que está en disputa en definitiva es el futuro contenido de la Constitución y qué sentido político e ideológico se le va a dar a las reformas. Claro. Esto es fundamental. Por eso es importante que la gente conozca qué se va a reformar y a quién va a votar, ¿no? Está bien que, bueno, sabemos que después hoy votamos una cosa y después los políticos hacen otra, no funciona. Sí, bueno, acá, como decíamos, dentro de un marco de delimitación, por más allá de que después en los medios siga otra cosa, ¿no? Claro, pero acá me parece que lo que hay que analizar, no sé, decime vos, yo es algo que es una pregunta, la cuestión de la cuestión más que nada ideológica, me parece que es lo que más influye en esta cuestión, porque no es lo mismo un pensamiento más de izquierda, para decirlo de una manera, que va hacia los derechos de las personas más desprotegidas, los más vulnerables, que uno de derecha que va a proteger a los poderosos y demás. Entonces, me parece que la cuestión ideológica acá es fundamental. Y para mí, para otro eje también importante es que, bueno, vamos a modificar la Constitución en base a lo que piensa este gobernador, que es quien impulsó esta reforma, y después hay que pensarlo para los gobiernos posteriores, pensando en que puede venir otra línea ideológica y puede hacer cualquier otra cosa. Entonces, ahí hay que hacer algo realmente con un objetivo claro, al margen de las ideologías, teniendo en cuenta todo un abanico de posibilidades. Es decir, como venimos diciendo, digamos, no se pueden no se pueden cambiar las cosas si se cambian mal. Claro. Entonces, aquí lo fundamental es tener una reforma, tener una constitución provincial que sea moderna, que sea progresista, que incorpore derechos y garantías, más allá de adecuar el actual texto constitucional a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, por ejemplo, que tiene la Constitución del 94. Claro. E incorporar nuevos derechos, que en la Constitución del 94, ya el año pasado se cumplieron 30 años de la reforma, no tuvo en cuenta en ese momento que esta Constitución, contrariamente a lo que sus propios reformadores dicen, incorpora derechos y garantías. A eso quería, esa era la siguiente pregunta que te iba a hacer, porque bueno, el discurso mediático, tenemos que separar siempre el discurso mediático de lo que se hace puntualmente en la práctica, porque muchas veces se dice una cosa y se hace otra, en la mayoría de los casos, los funcionarios, bueno, de los distintos poderes. Acá hay un discurso muy fuerte desde el gobernador, que es quien impulsa esta reforma, y ahí hay un video que circula en todos lados que dice: nuestra nueva constitución en la provincia de Santa Fe no va a tener un solo concepto garantista. Entonces, porque los delincuentes tienen que estar presos y te tienen que pasar mal, y por eso hacemos una cárcel que se llama el infierno, y porque los queremos, no queremos que no tengan ningún derecho las personas privadas de la libertad. Entonces, esto queda en lo discursivo únicamente, porque no se puede aplicar. Y de hecho, la ley que plantea la reforma expresa todo lo contrario, porque habla de incorporar todo lo que está relacionado con los tratados internacionales de derechos humanos. Exactamente.
Bueno, respecto a eso, primero hay que decir básicamente que eso que se plantea, digamos, en los medios, de por sí, no tener una constitución que sea garantista es lo que habitualmente se conoce como un oxímoron, es decir, una contradicción en sí misma. Claro. No hay posibilidad de que una constitución no sea garantista porque justamente es el resguardo y es el reservorio de derechos y garantías para los ciudadanos. Claro. Esto, justamente, la Constitución de Santa Fe acoge los tratados internacionales que se incorporaron en la Constitución del 94, pero también da lugar a nuevos derechos, no solo a los ciudadanos, más específicamente, por ejemplo, a los trabajadores. Es decir, hay cláusulas directas respecto a los trabajadores. Por ejemplo, hay contrariamente a un cambio de época que se viene instalando en la Argentina, hay un reconocimiento del Estado en estos nuevos derechos y garantías, por ejemplo. La negociación paritaria está reconocida como una instancia y un derecho fundamental de los trabajadores del ámbito estatal. Sí, y llama la atención porque ese punto específicamente no lo respeta el gobernador, porque bueno, cierra paritarias por decreto, como ha hecho con los docentes, los estatales y demás, cuando bueno un determinado sector no está de acuerdo y cierra la paritaria, como es el caso docente, cierra la paritaria y les pago lo que yo quiero y no me importa lo que ustedes pretendan. Se contradice con lo que expresa la ley de necesidad. Justamente por eso es muy importante que los ciudadanos y las ciudadanas vayan a expresar su voto y le den sentido justamente a esto que propone el Ejecutivo, que dice una cosa, pero en verdad lo que se va a plasmar en la Constitución va en un sentido contrario y va mucho más allá. Y en definitiva, eso que está plasmado en la Constitución en cuanto a derechos y garantías. Después está la otra parte, la estructuración y la distribución del poder en la parte orgánica va por otro carril. Pero en cuanto a derechos y garantías, esta Constitución, frente al cambio de época, ha incorporado cláusulas relativas a esto que venimos analizando, como la negociación colectiva, la negociación paritaria, la intransferibilidad de los organismos de seguridad social, muy importante para los trabajadores estatales, básicamente la caja de jubilaciones y pensiones de la provincia, que siempre se está discutiendo la transferencia a otras jurisdicciones. Bueno, con esta reforma, en el caso de que salga, porque puede también no salir, recordemos que el gobernador tiene, desde que se practica la elección a convenciones constituyentes, un año para convocarla. El Poder Ejecutivo, según la propia Declaración de Necesidad de Reforma, tiene un año para convocarla. Si en ese plazo no se convoca, la reforma cae. Bien, entonces, ¿cuáles son los otros puntos que vos considerás importantes en la reforma que nos va a afectar en lo cotidiano como ciudadanos? Bueno, por ejemplo, hay muchas cláusulas que se incorporan, como dijimos, más allá de las reconocidas en la Constitución del 94, como por ejemplo el derecho al ambiente y los intereses de incidencia colectiva. Aquí se incorpora también la posibilidad, siempre se habilita la convención a discutir, Claro. Por ejemplo, el derecho al agua, los mecanismos de participación ciudadana, que justamente también estamos hablando, que no ha tenido, esto sí, en este proceso de discusión de la Declaración de Necesidad de Reforma, no ha tenido verdadera participación. Lo que sí también hay que decir respecto, por ejemplo, de la Constitución del 94, es que esos mecanismos existen. La consulta popular, la iniciativa popular, el referéndum, existen en la Constitución Nacional y esta Declaración de Necesidad de Reforma los toma. Después está en la voluntad política de los ejecutivos de llamar a la población a que participe efectivamente, cosa que en este proceso de reforma, por ejemplo, no se ha dado. No se ha dado. No hubo, eso es otro punto que me parece sumamente importante, que esto es como que esta ley hay que buscarla demasiado para encontrarla, ¿no? Sí. No, contrario a lo que dice también el gobierno de turno provincial, que fue difundido y demás. No se discutió nada. Esto no sabemos quién lo redactó, cómo se redactó, si hubo algún acuerdo de distintos espacios, si solo fue... No sabemos de dónde salió esta ley, al menos. Me parece que
no sabemos, la gente común no sabe, no se ha puesto en discusión como otras leyes sí que se han sometido al escrutinio de la sociedad, de la población, para decir, a ver, cuáles son las necesidades, qué es lo que tenemos que reformar. No, esto no se discutió en ningún lado y tampoco está muy difundida la ley de necesidad de reforma, que es la que plantea todos los puntos importantes que se van a reformar. Como por ejemplo también el tema de incorporar, que a mí me pareció muy importante, el tema de consumidores y usuarios, existe una ley nacional y que la provincia hace años que está, las distintas organizaciones de defensa de los consumidores están tratando de que se incorpore y esto es una discusión también que me parece también se adecúa, básicamente lo que dice la Declaración de Reforma es que se adecúa a lo establecido en la Constitución Nacional en cuanto a derechos de los usuarios y consumidores en las relaciones de consumo. Pero sí faltó, por ejemplo, creo que un debate con las asociaciones de usuarios y consumidores. Es que claro, que no son hubo debate. En definitiva las que recepcionan en una primera cual. Instancia los reclamos de la ciudadanía y sí. después se van a los organismos estatales o de contralor. Pero en una primera medida los usuarios y consumidores van a las asociaciones de usuarios y consumidores. Claro. Que son las que primero reciben esos reclamos Claro. En las relaciones de consumo. Y sería importante que estas asociaciones participen de esta reforma para, ver cómo implementar, cuáles son las formas. Algo muy importante, por ejemplo, más allá de su contenido, que se dio con la extinta ya o vieja ley de medios, donde se discutió durante un año en foros a lo largo de todo el país. Acá se podría haber hecho a lo largo de los distintos departamentos de la provincia, porque en definitiva las necesidades del norte no son las mismas que las necesidades del sur. Tal cual. Y aquí estamos haciendo una constitución para toda la provincia. Exacto. Bueno, en relación a eso, no lo dijimos, pero se van a elegir 69 convencionales constituyentes, 50 que van a ser por la provincia y uno por cada departamento. Exactamente, 50 convenciones constituyentes se eligen mediante un sistema de representación proporcional, constituyendo la provincia en un distrito único. Para que la gente lo entienda, es como si eligiera diputados provinciales. Claro. Y cada departamento deberá elegir un convencional reformador que se asimila a la elección de un senador provincial. Exacto. Lo que sí la ley establece es un piso bastante alto para acceder a la distribución de cargos. Sí. Que es un 2,5 del padrón, del padrón electoral. Con una especie de intención de acortar la participación de las minorías y hacer hacer una reforma o una convención que esté conformada por los partidos mayoritarios, de alguna forma limando los principios de igualdad y equidad en el reparto o en la distribución de la convención. Siempre hay alguna trampita ahí. Es bastante alto el 2,5, como también es bastante cuestionable que sea el gobernador o que sea el Poder Ejecutivo el que tenga la posibilidad de convocar dentro del plazo de un año a la convención desde la elección de los convencionales, porque está a merced de lo que ocurra con los resultados electorales. Exacto. Bueno, no nos queda tiempo, pero lo último y breve en lo posible, que el gobernador puede participar como constituyente, estando en el ejercicio de su función como gobernador. Está previsto. La única imposibilidad que se establece concretamente, específicamente en la Declaración de Necesidad de Reforma, es que para quienes no pueden, quienes están inhabilitados de participar, son miembros tanto del Poder Judicial de la Nación como del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe. Por lo tanto, el gobernador reúne las condiciones para participar. Sí, un tema, como último disparador, un tema es que lo que se va a discutir fundamentalmente, y la trampa es caer en que la reforma sea solo para la reelección del gobernador. Claro. Esto es mucho más. La convención tiene que ser mucho más que la reelección de un político en un momento electoral determinado. Sí. Después se discutirá, porque no queda claro dentro de lo que es la Declaración de Necesidad de Reforma, si el gobernador puede ser reelecto una vez, 2 veces, en qué condiciones. No está especificado. Y otra cosa también que se incorpora, pero que deja abierta la posibilidad de que se discuta en la convención, es la delimitación, como se establece la delimitación de la facultad del Poder Ejecutivo en el dictado de decreto de necesidad de urgencia. Es decir, ¿se puede limitar lo que no existe? ¿O para limitarlo primero lo tenemos que crear? Claro. Aquí decreto de necesidad de urgencia no existen. No existen.
Sí, hay una serie de cuestiones que quedan, bueno, un poco bastante difusas, ¿no? Así que, bueno, veremos después de que se realice la elección, se constituya la convención y demás. Bueno, hay distintos plazos. Esto va, como vos bien decías, un año tenemos para ir viendo estos temas, pero bueno, Un año para la convocatoria. para la convocatoria. Una vez que se convoque, solo 60 días para tratar Para tratar todo. 40 60, días corridos. 40 o 20 y si prorrogable la a convención 20. lo considera necesario con la mayoría absoluta de los miembros, 20 días corridos más. Bueno, nos quedaron un montón de temas, Gustavo, para tratar, pero bueno, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Pero bueno, más o menos la idea es de que, bueno, la gente pueda tener un poco de conciencia y ver bien a quién va a votar, porque bueno, esto que vos decías de la mayoría de los partidos, de que se termine eligiendo y terminen quedando como convencionales los integrantes de partidos mayoritarios, que ya sabemos cuáles son sus ideas, sus intenciones y cómo se vienen manejando en este gobierno, que bueno, la legislatura en principio funciona, como dicen algunos, como una escribanía del gobernador. Bueno, veremos qué pasa y que no sea una mala reforma, por sobre todas las cosas, y que sea para mejorar y no para empeorar algunas cuestiones que ya venimos bastante vapuleados, ¿no? En todos los espacios políticos de nuestro país, provincia, ciudad y demás. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Alejandra, y bueno, un saludo a todos los oyentes. Bueno, seguramente seguiremos estando en contacto. Gustavo Álvarez, abogado constitucionalista, pasó por Se Presume Culpable para explicar un poquito de qué se trata esta reforma.